cuando lo consideren oportuno. En la clase de hoy vamos a hablar de la audiencia de juicio oral, que es el momento final, el momento definitorio de todo este trámite que venimos estudiando a lo largo del semestre. Recordemos dónde se ubica. La audiencia de juicio oral, pues como su nombre lo indica y como es obvio, se ubica en la fase de juzgamiento del proceso y es de hecho el momento culminante de esa fase de juzgamiento. A nivel teórico, partimos de la idea de que el juicio oral es el momento central, el momento fundamental del procedimiento penal, porque es en este escenario donde se debate dialécticamente si es posible considerar a una persona penalmente responsable o no por los delitos por los que se le está acusando. Y es el escenario fundamental porque en él se garantiza la publicidad, la concentración, es decir, la discusión probatoria y la discusión en general sobre la responsabilidad se da en un momento temporal concreto, bien delimitado. La inmediación, es decir, esa discusión se dará con la participación directa de las partes, viéndose personalmente, y además con la participación directa del juez, que por tanto podrá entrar a participar en la práctica de la prueba, valorar la prueba mientras está siendo practicada, escuchar directamente las alegaciones de las partes, etcétera, con contradicción, porque se permitirá en este escenario que se contradigan los alegatos entre las partes involucradas y que además se contradiga la prueba que van presentando entre ellas, y la defensa, porque en este momento del juicio oral se supone que es el escenario máximo, el escenario fundamental donde la defensa puede realizar su ejercicio para tratar de falsear, para tratar de negar la responsabilidad penal por incumplimiento de cualquiera de los requisitos necesarios para sostenerla. En nuestro juicio oral, eh, como en todo nuestro proceso, tenemos una influencia muy importante del derecho de los Estados Unidos, pero en este escenario particular es donde se ve de manera más fuerte. Nuestro juicio oral se copia en muy buena medida del derecho de los Estados Unidos y de hecho en la cooperación internacional brindada por las agencias de los Estados Unidos como USAID o como el Departamento de Justicia durante la capacitación de las personas para el inicio del sistema penal acusatorio y para el desarrollo del sistema penal acusatorio en Colombia, se ha hecho muchísimo énfasis en el juicio oral. Para los norteamericanos ha sido muy importante eh, que el sistema colombiano funcione de manera muy fluida en el escenario del juicio oral y además que su práctica se parezca de manera muy cercana al, al modelo de los Estados Unidos de juzgamiento. De hecho, por ejemplo, las agencias de cooperación financiaron durante muchos años el famoso concurso de juicio oral interuniversitario, donde las distintas universidades colombianas sacaban grupos de estudiantes para participar en un concurso de juicio oral simulado. Y en él entonces hacían mucho énfasis en las técnicas de presentación de teoría del caso, de interrogatorio, de contrainterrogatorio, etc. Esto es así porque para los norteamericanos el juicio oral es el escenario donde se expresa de manera más fuerte la idea que guía su diseño procesal, que es la idea de fairness, la idea de que a partir de un tratamiento justo, de un tratamiento igualitario de las partes, donde puedan de manera amplia presentar y controvertir las teorías del caso de sus contrapartes, surgirá
una decisión que pueda considerarse justa. ¿Qué pasa con esto? Desde mi punto de vista, la orientación que se dio a las ayudas y a la cooperación internacional en tema de proceso, para mí se centró demasiado en el juicio oral. Y a partir de esta idea de que el juicio oral era el centro del proceso, nos dejaron un procedimiento que de ahí para atrás es bastante problemático y tiene carencias fundamentales al nivel de las garantías fundamentales de las personas involucradas en el trámite. Sin embargo, el juicio como tal es un momento bien interesante. La lógica interna del juicio es atractiva, puede ser discutible, pero sin duda tiene cierto encanto y además tiene bastante complejidad. Por lo tanto, es necesario que se estudie de manera precisa y de manera integral. Bien, tras esta introducción, hablemos de la estructura de la audiencia del juicio oral en Colombia. El juicio oral tiene varios momentos distintos en que se hacen cosas claramente diferenciadas. Y se debe tener muy clara la lógica de cada uno de esos momentos. Lo primero que hacemos en la audiencia de juicio oral es dar una nueva posibilidad al procesado de que acepte cargos. Efectivamente, la rebaja que se puede dar si se da la aceptación de cargos en ese momento será de una sexta parte de la pena a imponer, como nos recordaba Arturo en la clase anterior. En el evento en que se presente la aceptación de cargos, se seguirá el mismo trámite de las aceptaciones de cargos en cualquier otro momento procesal. Es decir, el juez entrará a revisar que no existan vicios de consentimiento a la hora de la aceptación y una vez ha verificado esto, decretará cerrada la audiencia y citará audiencia de pena y sentencia, de individualización de pena y sentencia, donde se definirá la pena concreta a imponer. Si no se da esa aceptación de cargos, procederemos con el contenido del juicio oral, que de manera básica se divide en tres partes fundamentales. Aquí está el listado que nos da el código, pero para hacerlo más sencillo podemos recordar que lo primero que se hace son los alegatos iniciales, luego se da la práctica de la prueba y una vez se ha agotado la práctica de la prueba, se realizarán los alegatos de conclusión. Este mismo esquema básico de juicio oral es el que ustedes podrán encontrar en cualquier película de Hollywood o en cualquier serie norteamericana en la que se nos presentan de manera cotidiana juicios orales. Vamos a entrar ahora a hablar en detalle de cada una de esas fases en el juicio oral. Entremos en primer lugar a hablar de las declaraciones iniciales. El juicio a nivel sustancial se inicia con la presentación que realizan las partes, fiscalía y defensa, de las teorías del caso que pretenden sostener en el marco del juicio oral. Ojo, que aquí hay una cosa bien importante, y es que en este caso sí son sola y exclusivamente la fiscalía y la defensa las que pueden realizar esa actuación. Por lo tanto, la presentación de teoría del caso está prohibida tanto para la víctima como para el Ministerio Público. ¿Por qué es esto? Muy sencillo, porque en el marco del juicio oral
si somos mucho más radicales en la observancia de la idea de la adversarialidad del proceso. Recuerden que hablamos ya hace tiempo de que en el modelo de justicia de los Estados Unidos, la visión ideal del proceso es un triángulo equilátero, en donde arriba está el juez, que ejerce una función de árbitro imparcial, y donde en cada una de las aristas inferiores, de los vértices inferiores, está por un lado la fiscalía y por el otro lado la defensa, quienes en igualdad de condiciones van a discutir con respecto a la responsabilidad penal del procesado. Para el momento del juicio oral, esta imagen nosotros la respetamos de manera mucho más estricta que para el resto del proceso, porque como hemos venido viendo a lo largo de la clase, durante el resto del proceso siempre existe una posibilidad de participación de las víctimas, una posibilidad general de participación del Ministerio Público. Sin embargo, aquí sí respetamos mucho más esa lógica y planteamos que teoría del caso solo pueden plantear fiscalía y defensa. Adicionalmente, en la práctica de la prueba que se da durante el juicio oral, también solo podrán participar la defensa y la fiscalía. Por lo tanto, a la víctima en el juicio oral solo le queda la posibilidad de realizar alegatos de conclusión y de apelar la sentencia condenatoria. No tendrá facultades adicionales en el marco del juicio oral. Eso de acuerdo con esta sentencia de constitucionalidad. Hablemos un poquito de qué es eso de la teoría del caso. La teoría del caso, de manera muy sencilla, es la versión de lo ocurrido que pretenden defender en el proceso la fiscalía y la defensa. Cada parte tendrá en principio una versión distinta de lo ocurrido. Y la versión de la fiscalía tratará de sostener que es posible llegar a una sentencia condenatoria, mientras que la versión de la defensa puede ser más variable porque podrá tratar de criticar la solicitud condenatoria que hace la fiscalía buscando una condena menor, o podrá perfectamente buscar la absolución del procesado por no cumplirse con los elementos necesarios para que se dé la sentencia condenatoria. Una cosa muy importante es que la presentación de la teoría del caso es una actuación estratégica de las partes. La finalidad de las partes en el marco del juicio oral, la finalidad última, será convencer al juez de que su propia teoría del caso, de que su propia visión sobre los hechos es la correcta, es la que efectivamente debe primar y por lo tanto la que debe reconocer en el contenido de su sentencia. Y por ello, en el juicio oral, más allá de una argumentación lógica o de una argumentación sólida materialmente, debe primar una visión retórica de la argumentación, porque el objetivo final es convencer al juez de que tome la postura que la parte considera más correcta. De cualquier manera, una buena teoría del caso deberá tener en cuenta cuáles son los requisitos jurídicos, cuáles son los requisitos normativos para que se pueda imponer una sentencia condenatoria. Ya saben, cuando se nos termine el tiempo, volvemos a ingresar a la plataforma. Bien, ¿y cuáles son esos requisitos? Aquellos de los que venimos hablando durante todo el semestre con respecto a la hipótesis acusatoria. Es decir, para que se pueda llegar a una condena, tiene que haber unas pruebas o
premisa probatoria, que sustenten, que sostengan unas proposiciones fácticas, es decir, una premisa fáctica, y esas premisas fácticas deben satisfacer los elementos de unas teorías jurídicas o de una premisa jurídica que permite predicar la responsabilidad penal del procesado. Es decir, la teoría del caso, lo que básicamente va a tener que decir es, en este caso concreto, tengo un haber probatorio, tengo un conjunto de elementos de prueba que me permiten confirmar que ocurrieron unos hechos determinados y esos hechos se encuadran en una conducta típica consagrada en el Código Penal y por tanto legitiman la imposición de una pena al acusado en este punto. Lo que pasa es que si bien una presentación de la teoría del caso debe incluir en todo caso estos elementos, lo puede hacer de maneras muy diversas. No lo tiene que hacer de una manera lógico-formal estricta, sino que se puede presentar de maneras que sean atractivas, de maneras que sean convincentes para, para el juez, pero siempre deben tener como punto de referencia, como punto de visión, que deben incluir en todo caso esas tres dimensiones del argumento jurídico. Además, es muy importante recordar que la teoría del caso nos da un punto de vista, es decir, lo que le estamos ofreciendo al juez con la presentación de la teoría del caso en los alegatos iniciales es una visión para que él incorpore, para que él lea lo que va a suceder a lo largo del juicio desde una perspectiva determinada. Ejemplo, cuando en un caso por estafa, por ejemplo, yo le estoy diciendo al juez, oiga, es que imaginémonos un evento en el que se denuncia a una persona por estafa porque vendió un cuadro a la víctima eh, diciendo que es un botero original cuando el cuadro